Hola, mi nombre es Jorge Malpartida Tabuchi. Bienvenidos a Lector Beta. Este es un espacio para hablar sobre libros y escritura. La idea de este podcast es conversar con autores y autoras que nos cuenten sus mecanismos de escritura, las lecturas que los apasionan e inspiran, las historias y proyectos que aún tienen en proceso. Un lector beta es un sujeto de prueba, alguien a quien le entregamos una versión preliminar de nuestros textos para encontrar aciertos y errores. Pero un lector beta también es alguien en quien confiamos, un ser sensible a quien acudimos en busca de claridad. Le damos un borrador o un manuscrito que creemos terminado para reducir nuestras dudas, para llegar a ciertas certezas, para sentirnos menos solos. Hay un acto de fe en esa entrega, creer en la capacidad lectora del otro, creer en su habilidad para llenar los vacíos, confiar en que los textos se abrirán paso hasta encontrar sus lectores, creer y confiar en el otro. Un poco de eso también es este podcast, creer en la literatura, creer en la lectura, en los libros y en la escritura. Y sobre todo, creer en ustedes, los que están escuchando esto. Esto es Lector Beta. Gracias por confiar y formar parte de esta prueba. En este primer episodio de Lector Beta conversamos con Orlando Maceira. Él es escritor y docente universitario, nacido en Arequipa en 1980. Ha publicado una decena de libros, de cuentos y relatos, entre los que destacan Urgente necesito un retazo de felicidad, su debut en el 2007, La prosperidad reclusa de 2010, Mi familia y otras miserias de 2013, que será reeditado este año por Aretella, Inmunidad de rebaño, historias de la pandemia de 2021 y El niño de la arboleda, publicado ese 2021 también por Peso Pluma. Orlando además escribe regularmente desde hace más de una década en el semanario Hildebrand en sus 13. Esto le ha permitido dar a conocer sus ficciones en varias regiones del Perú. Esta entrevista se grabó una tarde de agosto del 2023 en un parque desconocido de José Luis Bustamante y Rivero, en la ciudad de Arequipa. Yo acababa de dejar mi trabajo en un periódico y Orlando aún se estaba acostumbrando a su nueva vida junto a su novia. En ese estado de tránsito fue que nos encontramos esa vez. Conversamos sobre sus inicios en la literatura, sobre cómo sus tramas familiares, cargadas de conflictos con los padres, la vida en la ciudad, el fracaso y los demonios que nos persiguen se van transformando conforme llega la madurez. También hablamos de la carga autoficcional en su obra, de las vidas hipotéticas que construimos, de la imposibilidad de lograr la felicidad completa y del melodrama que atraviesa su narrativa. Otro tema fue la estela que su maestro Osvaldo Reynoso le dejó como creador, sus métodos para construir personajes e historias, y de qué es lo que le impulsa a seguir escribiendo, ya pasados los 40 años, cuando ya no se puede decir que uno es un joven escritor. La charla con Orlando fue un tanto extensa, lo admito, pero sin duda sustanciosa y entretenida, al menos para mí. Aquí he tratado de resumirla lo mejor que pude. Espero que la disfruten de inicio a fin, o por partes, como una lectura que vuelve a nosotros cada tanto y nos interpela. Bienvenido a este espacio de entrevistas. Bueno, hemos elegido un parque que creo que no es como un espacio común para ti, ¿no? No es un espacio donde tú sueles estar viviendo. Tú eres más de Cerro Colorado. Hola Jorge, gracias por la invitación. Una vez más, es un gusto conversar contigo. Mi zona de confort, pues, ha sido siempre la casa de mis padres, sobre todo hablando de mi madre, ¿no? Yo he vivido en El Cercado, en la Arboleda. Como título de mi último libro he tenido en la Arboleda, hasta los 23 años que terminé la universidad, la Católica de Santa María. Y después he vivido en Cerro Colorado desde los 23 hasta ahora que voy a cumplir 43 en noviembre. Así que he vivido 20 años en uno y otros 23 en otro distrito. Y ahora estoy viviendo, ¿no?, en Bustamante y Rivero, ya haciendo vida, pues, ¿no?, de hombre, adulto, que es, pues, justamente salir de lo que llaman la zona de confort. No sé si tú sientes ya entrar a los 40 años, ¿no?, que esos cambios que hay en la vida, ¿no? Tú dices, ¿no?, una vida más madura, ¿no?, una vida más familiar, modifica un poco los mecanismos de escribir. O sea, las formas que tú tenías de escribir a los 20 años, a los 30 años, son otras, ahora que ya tienes como una vida más apacible, más calmada, o fuera de un espacio, digamos, conocido como era tu casa familiar. Claro, al comienzo, ¿qué te digo? Yo estoy conviviendo hace 7 meses más o menos, prácticamente desde que inició este año. Y uno se siente como al inicio desbrujulado, fuera de su punto normal, digamos, o fuera de foco. Y ahí también tiene que buscar su propio espacio. Ya no estás en tu habitación, en tu comodidad, en tu escritorio o en tu cama, no con tus libros a la mano, porque la mayoría de mis libros están en la casa de mis padres, y te cuesta escribir en un lugar nuevo, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando estás de viaje, te puedes ir a la playa, te puedes ir a Lima, puedes estar un rato en alguna ciudad,
donde tú sabes que estás de paso y vuelves otra vez a tu casa, ¿no? Ahora estás escribiendo desde un lugar que estás descubriendo, ¿no? Donde tú mismo te estás volviendo a descubrir. Entonces sí cuesta. Y aparte, como tú sabes que soy un escritor muy intimista y que tiene una beta muy autobiográfica, también estas nuevas experiencias repercuten en lo que estoy escribiendo. Entonces también hablo de un tipo que está haciendo una vida en pareja, que se ha alejado de casa, que quiere construir un hogar, ¿no? Y que todo esto que es novedoso para él, porque nunca me ha pasado antes, ya entrados a los 40 ya quizá era tiempo, se ve pues ahí, ¿no? Se va colando, se va metiendo y aparece en lo que yo narro, ¿no? Que son historias breves. Quería yo también comenzar un poco este espacio de conversar haciendo un acto medio teatral. Mira, yo, como he venido de visita a Arequipa, me puse a buscar en la casa de mis papás, ahora que hablas de las bibliotecas que uno va dejando, y encontré varios libros. Uy, cada vez que me pasa eso me emociono porque digo, oye, me ha pasado también con un estudiante de la universidad que se va a Colombia a hacer una maestría, cosa que felicito, que le está yendo muy bien, y es ingeniero de software, y que también me llevó a la casa donde estoy viviendo con mi novia, todos los libros que me había comprado desde que nos conocimos en la universidad, y eso es algo que me emociona porque digo, o sea, más allá del resultado, ¿no? De que si tus libros son buenos o malos, si tienen o no muchos lectores, es el testimonio de que uno ha hecho lo que ama, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú me muestras acá mis libros, me siento muy emocionado. Como, ¿no? como esta entrevista es en audio, un poco para los que estén escuchando, le acabo de sacar hablando que eran unos 8 libros, ¿no? Que no es toda tu obra, ¿eh? Pues son los libros que encontré en la casa de mis papás, ¿no? Que está tu primer libro de cuentos, ¿no? Claro. Urgente necesito un retazo. Ese es el año 2007. Aunque está autografiada por ti, mira. Pero cuando tenía 17 años lo he conseguido este libro. Está con el año en que lo publiqué. Claro. Sí, recuerdo yo iba a esa presentación en el Festival del Libro. Entonces yo estaba cachimbo, ¿no? En la universidad. Y yo creo que ahí fue la primera vez que he conectado con tu obra, o sea, que conocí tu obra. O sea, me has leído desde ese año que publiqué el primer librito y fuiste de casualidad, ¿no? Sí, probablemente fui como estudiaba comunicación en ese entonces. Alguien me debe haber hablado del festival, fui y vi pues una mesa de narradores jóvenes, algo así. Sí recuerdo que compré tu libro, ¿no? Y me gustó porque hablabas de... Lo que me llamó la atención, y bueno, quizás para ir a la pregunta, ¿no? Es que hablabas de la ciudad de Arequipa, ¿no? Muy pocas veces uno encontraba en la literatura, al menos contemporánea de Arequipa, la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad que uno conocía. A mí me llamó la atención esta Arequipa que era la actual, ¿no? De autos, de delincuencia, de borracheras, ¿no? Entonces, quizás la pregunta que quería decir, luego de comentarte de por qué saqué estos libros que he encontrado, ¿no? Más o menos tu obra cuentística, es decir, cuando iniciaste esa escritura, tenías en mente esto de crear una obra, digamos, crear un conjunto de narraciones que en algún momento iban a crear un corpus del universo de Orlando Maceira. Un escritor que tú ya conoces y has tenido el gusto de conocerlo, que ya falleció y que yo siempre lo cito porque lo admiro mucho y lo sigo redescubriendo cada vez que lo vuelvo a leer. Osvaldo Reynoso decía que no escribimos varios libros, sino que el autor escribe un gran libro de a pocos, ¿no? Algo así él mencionaba. Que todo es parte de una gran obra, ¿no? Que uno aspira a hacer durante su vida como creador, que él llamaba así, que uno tiene que autodenominarse creador si lo hace con verdadera intención, ¿no? De hacer algo que valga la pena. Entonces yo creo que todo es parte de un gran trabajo que tiene un hilo conductor, ¿no? Y respecto a lo que me decías de que se ve Arequipa, pero yo también hago la aclaración de que mi obra obviamente aparece Arequipa porque mis cuentos son efectivamente arequipeños, no porque los escribo en arequipeño, o porque estoy influenciado por autores arequipeños, sino porque todos transcurren, o el 95, 98% de ellos transcurren en Arequipa. No es una descripción puntillosa, minuciosa como haría Reynoso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De la Campiña, o del Callejón Bayoneta, San Lázaro, no. Mis cuentos son arequipeños en la medida que el lector arequipeño se da cuenta que yo los vivo acá. Y en hablar de la cotidianeidad, o de cómo es la Arequipa, mi Arequipa es la de fines de los 90 y comienzos del siglo XXI. Sí, mis cuentos en ese sentido son muy arequipeños, pero no, valga la aclaración, cayendo en el regionalismo barato o el costumbrismo que tanto han criticado, ¿no? Quizás no es una postal, ¿no? Aparece el Misti, no, el rocoto relleno, o las peleas de toros, digamos, ¿no? Y si en mi narrativa hay mucha habla coloquial, ¿no? Porque el diálogo lo manejo bastante de una manera muy recurrente, ¿no? No es que hablamos pues con un lenguaje pues, ¿no? Del chacarero o el lenguaje del onco, ¿no? Hablo como habla un arequipeño de estos tiempos, ¿no? Entonces,
Ahí uno puede reconocer a Arequipa de alguna manera. Y lo que yo busco es que cualquier lector se siente identificado más allá de que transcurran en Arequipa. Cada uno es un pedazo de mí, cada uno es como si tuvieras un hijo. Ahora que ya estoy en la madurez lo siento más claramente, ¿no? Y por eso estoy convencido, ¿no? Yo no tengo hijos, ¿no? Pero si los tuviera, creo que es verdad que a veces los padres tienen sus preferidos, que es inevitable. Yo creo que no es posible querer igual, ¿no? Yo no te podría decir que quiero igual a mi padre como a mi madre, porque no es así. Yo a mi madre la amo, ¿no? Y igual con los libros, ¿no? A algunos les tengo mucho más cariño. ¿Y cuál es, digamos, ese, no sé si ranking de cariño, o cuál es el libro que tú tienes como que en tu favorito? Así como Vargas Llosa tiene Conversación en la Catedral como que en su top, porque es el que más trabajo le tomó. No sé, en tu caso, ¿cuál es ese libro que más cariño tienes o el que más tienes en mente, ¿no? Bueno, Vargas Llosa justamente dice algo que yo suscribo, ¿no? El mejor libro es el que estamos escribiendo, porque siempre queremos que lo que está por venir sea mejor que lo que ya has escrito. Seguramente es el que estoy escribiendo, el que quiero publicar más adelante. Pero de los que ya he publicado, si me apuro un poquito, te diría que El Niño de la Arboleda y Mi Familia de Otras Miserias, que cumple 10 años, ¿no? Lo publiqué el año 2013 en Lima, con Tribal. De repente son los que yo más quiero, ¿no? No por dejar de lado a los otros. La Prosperidad Reclusa también me abrió muchas oportunidades, muchos lectores, que lo publiqué con Cascabuesos, con José Córdoba aquí en Arequipa. Que incluso tuvo 2 ediciones, ¿no? Sí, claro. La otra edición justamente fue de Roger Vilca, que es un ex estudiante de San Agustín, ahora gran abogado, magnífico abogado, que maneja este portal, este editorial que es legisprudencia.pe, ¿no? De repente no hablo del primero mucho porque tenía muchas erratas la primera edición, he estado un poco apurado, como las primeras veces que uno desbarra, no tiene muchos hierros, pero igual no me arrepiento de ninguno de mis libros. Voy a leer un pedazo de ese libro, bueno, este primer libro que dices que, claro, como cualquier libro de juventud tiene algunas cosas que no le gusta luego a los autores, ¿no? Pero Sí. quería elegir un pasaje, ¿no? De un cuento que está ahí, ¿no? Que es el cuento Escribes, que dicen: el pesimista es un optimista bien informado, barboteas oportunamente, recordando a Benedetti. Yo nunca podré escribir algo tan genial como El hombre lento. ¿Se trata de escribir algo genial o simplemente de escribir? No lo sabes, darías cualquier cosa por saberlo. Tal vez la vanidad te impide ver las cosas con mayor claridad. Quien deja su auténtica vocación por razones prácticas comete la más impráctica idiotez. Recuerdas avergonzada, Vargas Llosa. Puta madre, ese es lo que soy, un idiota. Te leo este pasaje porque ahí puedo ver el mito de origen de un escritor. No sé si ese cuento, ¿no? Que tiene estos elementos que ya están en tu obra, ¿no? De ficción y biografía, ¿no? De inventar dentro de la propia vida que uno tiene. Este inicio de la escritura, ¿no? Y quizás dejar una vida más segura, como el personaje, ¿no? Que se tabula cosas en la computadora y tú mismo eres ingeniero, ¿no? Dejar esa vida como que segura por esta cosa más como que nebulosa que es la escritura. Podría hacer mucha mitología al respecto, ¿no? Pero la realidad, la evocación me permite tenerlo claro. Yo, empezando la secundaria, a los 13 años, ya me ponía a escribir historias en la máquina de escribir de mi mamá. Pero eran historias como juegos, como es el fútbol, y eran historias de fútbol. Como ya te comenté alguna vez, yo escribía cuentos donde lo hacía campeonar a Melgar, porque Melgar nunca campeonaba. Y nunca lo había visto campeonar, donde Melgar jugaba la Copa Libertadores, porque cuando yo era niño, el Melgar nunca jugaba la Copa Libertadores, y ganaba la Copa Libertadores. Y el arquero era el hermano Barcenilla, que era el director de mi colegio, y los porteros eran los profesores de historia, de biología, los back centrales eran profesores del colegio o hermanos de la SAI. Más o menos así empezó, como un juego nada más. Pero cuando ya lo tomé en serio, cuando me di cuenta que no quería ser ingeniero, que terminé ingeniería de sistemas en la Católica y que quería entregarme a escribir, es justamente cuando empiezo a trabajar. Yo hago prácticas en registros públicos, me pongo a trabajar en el grupo Mitchell, en la planta de MFH que queda a 20 pasos, 30 metros del puente de Fierro. Y ahí es donde yo veo el trabajo, la rutina, lo que tanto me producía incomodidad, infelicidad, y decía, no es lo que me gusta. Me acordaba de Benedetti, me acordaba de Vargas Llosa, me acordaba del Hombre Lento, que es una novela de Coetzee, premio Nobel sudafricano, y decía, ¿por qué no lo hago, no? Y justamente este librito, el que mencionas y el que has citado, Escribe se llama el cuento. Claro que lo recuerdo porque es como una declaración, digamos, de principios, ¿no? Y de decir, oye, ¿no tienes fe? Si es lo tuyo, tente fe. Me hace acordar mucho al epígrafe de Truman Capote, Música para Camaleón. Y me hace acordar mucho a una película donde se lee este epígrafe. Una película que es de las mejores de mi vida. Una de las que más me ha marcado. Como me suele marcar el cine español. Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre. El hijo, que no conoce a su padre porque la madre se ha negado a hablarle de él, que muere en un accidente terrible, persiguiendo a una actriz para que le firme, le dé un autógrafo. Quiere ser escritor, la madre se entera de esto cuando el hijo ya está muerto,
y ama a Truman Capote. La madre le regala un libro de Truman Capote por su cumpleaños. Y allí Truman Capote habla de este oficio de la escritura, ¿no? Cuando él dice, me encanta este fragmento y me hace acordar a Almodóvar, a cuando yo empezaba a escribir, tantas experiencias que se juntan, ¿no? Que se constelan en tu mente. Dice Capote en Música para Camaleones, un día comencé a escribir sin saber que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Pero por supuesto yo no lo sabía. Al principio fue muy divertido. Dejó de serlo cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice un descubrimiento más alarmante aún. La diferencia entre escribir bien y el verdadero arte. Una diferencia sutil pero brutal. Y después de aquello cayó el látigo. Entonces yo sí creo, ¿no? Hay algo que viene genéticamente, ¿no? Que viene de fábrica. Insisto, no me gusta caer en el autoelogio, en hacerme yo mismo las porras porque no viene al caso, pero autores como Osvaldo Reynoso y Ampuero, o César Hildebrand, que también es escritor, pero sobre todo se le conoce por su vena periodística, me reconocieron ese don, y sobre todo lo que me dijo Ampuero y me lo dijo el propio Reynoso, ¿no? Cuando presentó este librito, del que tú has leído un fragmento, que yo soy un autor de raza. Sí, yo no tengo academia, no he estudiado literatura, me nace contar historias. Es algo que ha venido en mi carga genética y seguramente mi mamá ha sido decisiva en eso cuando ella me contaba historias de niño. No sé si seré bueno o malo y si alguna vez llegaré a escribir un cuento como Rivero, como Reynoso, o una novela como Vargas Llosa, porque no he escrito novela. Pero es algo que yo amo, ¿no? Y como dice Capote, era un juego al comienzo, pero después se te va la vida en eso. Y yo recuerdo mucho la pandemia. Cuando yo estaba en medio de la pandemia y decía, hay grandes escritores que dicen que para hablar de la pandemia del COVID-19 hay que esperar 10 años, 2 décadas para tener la distancia. Oye, mañana me da COVID, me muero en las 2 semanas, ¿dónde está la distancia que requiere? No, yo, y no es exageración, te lo digo, escribía un cuento durante la pandemia pensando que de repente podía ser el último, ¿no? Con esa inmediatez, con esa pulsión y también con esa mirada de lo que estaba pasándoles a todos. Pero todo eso es inmunidad de rebaño. Es inmunidad de rebaño, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Y ahora que mencionas, ¿no? Esto de Capote, ¿no? Este látigo que nos da Dios, ¿no? Que también es entender un poco a veces la literatura, ya que citas también a Reynoso, ¿no? Como a veces un deber medio doloroso, no sé si en tu caso es así, es como que un deber del que, claro, te genera sin duda una satisfacción, un gusto, hay una vocación, supongo de todas formas es el impulso principal en tu vida, ¿no? Pero no sé si a veces sientes que es también como una condena, entre comillas, o en verdad termina siendo un látigo, ¿no? Te terminas flagelando con esa literatura que tanto amas. El caso de Reynoso que mencionas me parece muy interesante porque es paradójico. Reynoso decía que a él le revolvía las tripas que los escritores dijeran, me duele mucho escribir, sufro mucho al escribir. Él decía, no, yo siento placer al escribir, el escribir es un placer para mí. Pero en realidad no lo era, porque él justamente habla que el leitmotiv de su obra es la culpa. Entonces, a Reynoso escribir sin duda alguna le dolía, y uno al leerlo se da cuenta de eso. Entonces, qué contradictorio que él mismo me decía a mí, me llegan al huevo los escritores que dicen, me duele escribir, sufro mucho. No escribas entonces. Para mí es un placer. No, no era placer, sin duda alguna. Y creo que para nadie lo es, porque si tú, en este afán de escribir algo que sea auténtico, digámosle, ¿no? Que de verdad te sacuda, hay siempre esa insatisfacción, ese vacío existencial, esa frustración, dolor, pena, que es la que te empuja a escribir, ¿no? Y por eso las experiencias negativas son las que más nos ayudan a escribir, ¿no? Entonces, sí, claro. Insisto, cuando yo empecé a ver un jueguito para mí, como jugar a la pelota, cuando ya me hice adulto, cuando ya tuve las lecturas de la universidad, porque en la universidad ya me puse a leer en serio a Onetti, a García Márquez, a Camus, ¿no? A Sábato, ya con 17, 18 años ya, mayor de edad, empecé a leer esos autores, me di cuenta de que era otra cosa, ¿no? Y que no iba a ser sencillo. Hasta ahora no lo es. ¿Y por qué decidiste, digamos, no tener esa doble vida, digamos? ¿Por qué no tener como que este salario de ingeniero, tener quizás una vida más cómoda, más tiempo, entre comillas, y dejar la literatura para los fines de semana, para las vacaciones, o tener guardado ahí los cuentos y escribir cada cierto tiempo? ¿Por qué no tomaste ese otro camino que a veces también se toma, ¿no? Bueno, Jorge, te voy a confesar algo que es algo más que obvio, ¿no? Y creo que le pasa a la mayoría de escritores, sobre todo los que somos realistas, como yo. Algunos nos llaman vitalistas, ¿no? A otros nos llaman autoficcionales, siempre con ese retintín. Yo siempre he tenido una doble vida. Yo, como tú sabes, soy profesor universitario. Ya tengo más de una década enseñando en la universidad. Y tengo una doble vida. Tengo la vida del sujeto que tiene que ponerse camisa, corbata, ir a la universidad, guardar ciertas formas, maneras, preparar un examen parcial o un examen final, tomar controles, poner notas, desaprobar estudiantes.
hacer talleres de escritura, donde a veces uno puede ser un poquito más libre, y donde uno también tiene que cultivar, no lo niego, un espíritu un poco histriónico. Porque yo creo que un docente que tiene que calar y llegar a sus estudiantes y sobre todo fomentarles el hábito de la lectura primero y después de animarse a escribir, tiene que tener un halo de actor, oral, ¿no? Transmitir esas emociones, gesticular, moverse, ser elocuente, que eso es lo que yo busco, para conectar con nuevos lectores. Primero como docente y después incluso compartiendo mi propia obra. Entonces tengo una doble vida, una vida del profesional que está ahí en su aula, enseñando, dando clases, o tratando, insisto, de compartir esa experiencia de escritor, y después como el tipo que tiene una vida privada, donde puede caer la amistad, el exceso, las noches, frenesí, el estadio, el amor, el desamor, el desencuentro. Entonces sí, yo tengo una doble vida. Y donde se conjugan las dos, la pública, digamos, la conocida y la privada, es justamente en el ámbito de la literatura, donde no tengo ningún reparo en cruzar y descruzar las fronteras de ambos espacios, ¿no? Te cuento el caso, pues, o sea, anécdotas que me han llamado la atención muchísimo. El papá de un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, mi amigo Leonti Peralta, su papá Ayar Peralta, que es un conocido ex médico del Seguro Social, que es nefrólogo, si no me equivoco, muy conocido. Cuando se dio cuenta que yo era su amigo, le dijo, pensé que quien escribía las historias en el semanario de Hildebrand era un anciano que estaba pues en el geriátrico, ¿no? Evocando sus años mozos, cuando ya estaba pues al punto del cierre de su vida, y era un tío jubilado. Y ese señor es un anciano que tiene unos 80, 90 años y pensaba que yo era, digamos, de su generación, ¿no? Y conectaste con él. Claro, y el doctor Barrea Tamayo, a quien tuve el gusto de conocer cuando hice la maestría de educación superior, y cuando me conoce me dice, ¿tú escribes en Hildebrand? ¿Tú eres el que escribe eso? Y me dice, yo no puedo empatar, Orlando, a este estudiante universitario bien sentadito, educado, que trata de usted muy respetuoso, muy puntual, ¿no? Muy serio, muy adusto. No lo puedo empatar con el que vi esas experiencias terribles para mí, ¿no? No lo puedo empatar. ¿Cómo haces? ¿Eres tú ese personaje? Claro, todas las ficciones soy yo de alguna manera, es un yo hipotético, pero él no lo podía empatar. Decía, ¿dónde está el truco? Me decía. No, no hay ningún truco. Es que una cosa es mi vida como estudiante, en ese caso de la maestría, y otra cosa es mi vida personal y otra vez mi ficción. Entonces, o que iba mi amigo Alex Campos, que es un escritor cajamarquino, al puesto de periódicos en Cajamarca, y le decía, oye, porque hay gente que en verdad, ¿no? Me dice, escribiste en Hildebrand porque yo te leo a ti, no me gusta saber de la política, estoy harto de Dina Asesina, estoy harto de Castillo y la política, pero me gusta ver tus historias. ¿Has publicado? Sí, le digo, entonces sí compro Hildebrand, me dicen, porque quiero leerte, ¿no? Entonces, le decía al puesto de periódicos, ¿ha escrito Maceira? Sí, ¿y qué tal? ¿No? Y el puesto de periódicos le decía, no, la de esta semana no, le pongo 10, lo jalo, no me gustó. La de la semana anterior sí estuvo buena, le pongo 10 a esto, pero cómpralo y léelo. O sea, un periodiquero leía mis historias y le ponía notas. O sea, para mí algo pues sensacional, por más que me jale. No me hubiera gustado que me jale, pero ¿qué me queda? Pero Entonces, ahora sacas un tema, ¿no? Esto de publicar tus historias de manera regular, o sea, semanalmente, claro, quincenalmente. Es incluso como una vuelta a lo que pasaba en los inicios de la literatura moderna, ¿no? De los folletines, ¿no? De que generaba expectativa que iba a publicar un autor, ¿no? Claro, no. Yo siento que son otros tiempos, de todas formas, ¿no? Pero yo pienso que tú has generado cierto ritmo de trabajo, ¿no? Y no sé cómo es que se generó eso, o sea, ¿eso fue una necesidad? ¿Fue algo que te pusiste en mente o algo que salió de manera espontánea? Ese ritmo de escribir todo el tiempo, ¿no? al comienzo fue algo espontáneo, porque imagínate, cuando yo empecé a colaborar con Hildebrand en el año 2012, ya hace más de 10 años, tenía ya relatos que yo había pues acumulado, producciones ya desde mi juventud, ¿no? Por ejemplo, Ella se sabe gorda, que está en mi primer librito, ¿no? O La hora alucinada, que en la primera versión se llama 3 1/4, la historia de este tipo que ve con el ojo izquierdo algo que nadie más puede ver, ¿no? Como que tiene un poder extraordinario. Entonces son relatos que yo ya había corregido, editado, ¿no? Tenía listos de ahí. Y en cambio otros que ya se me imponían en la semana. Entonces tú tenías que ponerte el reto de escribir al menos un día a la semana para tener una colaboración. Y era no olvidarte que tienes que ser escritor. Porque sí, lamentablemente, si tú no vives de la escritura, como la mayoría de escritores en el Perú, obviamente, tienes que darte un espacio en tu vida, en tu trabajo, que a veces son muy desgastantes. Porque tú como docente, que también has enseñado, sabes que en un salón donde hay 60 cachimbos, corregir un ensayo o un resumen o una recensión sobre una obra literaria de 60 estudiantes que no saben redactar, la mayoría, es algo que tú terminas destruido y desencantado porque te das cuenta que no leen, y si lo leen ni siquiera lo entienden, y dices, acá tienes que trabajar mucho, tanto así, con tantos errores, que yo hasta ya me confundo y ya no sé cómo se escribe correctamente una palabra. Cuando tú lees a los jóvenes cachimbos,
sin tildes, sin comas, sin utilizar bien los signos de puntuación, poniendo X en vez de por o PS en vez de pues, y que escriben así, es como algo que te hace ruido. Es como que tú quieras leer un libro, concentrarte y estén golpeando, machacando en la habitación de al lado. Es muy desgastante la labor de docente de comunicación, sobre todo cuando tienes que corregir los errores ortográficos. Pero sí, el hecho de colaborar con el semanario me hacía escribir más o menos una vez a la semana, ¿no? Casi siempre para tener una colaboración. Pero eso no es nada novedoso. Las historias de los escritores que escribían para incluso ganarse un sustento, tener un ingreso, viene de Centuria. La autora Estajo que escribe o que la novela le entrega por partes en un periódico para tener sus ingresos, ¿no? Sí, o sea, forma parte de la tradición. Es parte de, no es nada novedoso, ¿no? Pero sí, lo tengo que recalcar, siempre lo he señalado con mucha alegría, porque para mí es un privilegio que en el Perú te paguen por escribir una historia, es rarísimo, ¿no? Y sobre todo en Arequipa, porque yo colaboro con un medio de la capital, en Arequipa creo que no hay. Que te paguen por escribir una historia es algo rarísimo en el Perú, y en ese sentido yo he sido un privilegiado, y aparte me consigo lectores a través de este semanario que es consumido en todo el Perú. ¿Tú crees que te ha dado, además de estos elementos que mencionas, tú sientes que has generado no sé si oficio, así como pasa con los sastres, como pasa con las personas que tienen muchas horas de vuelo, ¿no? Como que, entre comillas, a dominar un oficio? Sí, claro, mientras tú más te dedicas a algo, le agarras más cancha, ¿no? Nunca terminas de aprender, por supuesto. Yo ya estoy predispuesto para narrar una historia que esté entre las 900 y 1000 palabras. Es decir, que yo ya me predispongo a contar una historia breve, que tenga 2 páginas y media, que no sea muy larga. Ese es el estilo que me gusta, es el estilo que no me fatiga mucho, que no me desgasta, porque entiendo que emprender una novela es como volver a empezar, que cada día abordar una novela sería volver a leerla, y si ya está avanzada y tiene 10 capítulos, voy a volver a leer cada capítulo y me voy a quedar entrampado en algún capítulo que me resultaría todavía poco satisfactorio, poco logrado. Entonces, en el caso de mis historias, son tan breves que yo puedo, digamos, desembarazarme de ellas de una manera más rápida, ¿no? Que puedo abandonarlas sin que tenga mucha mala conciencia, digamos, ¿no? Entonces, yo ya estoy programado para eso, ¿no? Justamente en el oficio ya me he hecho para contar historias breves. Siento que me muevo bien allí, más allá de que a algunos les guste, a otros no, pero ahí es donde yo me siento más cómodo, ¿no? Me siento como pez en el agua cuando se trata de escribir historias breves. Pese a que tú tienes, ¿no?, ya un formato, un tipo de personaje, un tipo de historias, no hay repetición, o sea, en el sentido de que no son la misma historia o no se repite, digamos, el mismo argumento, podemos decir, o la misma simbología, ¿no? ¿Cómo evitas ese temor a repetirte a ti mismo, a estar dando vueltas en lo mismo, a contar el mismo cuento muchas veces, ¿no? Bueno, mira, uno tiende a ser recurrente, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo puedo ser más recurrente son en las historias que tienen que ver con el fútbol. Por eso nunca creo que he escrito un libro de fútbol, a pesar de que soy muy hincha del fútbol, me gusta mucho el Melgar, siempre he sido hincha del fútbol argentino, no ahora que ganó el Mundial. Y cuando hablo del estadio, las primeras veces que iba a ver al Melgar al estadio Melgar, o de esos recuerdos de la infancia, uno puede ser muy recurrente, muy repetitivo, pero más allá de que uno pueda caer en la repetición, uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, uno siempre va madurando y va encontrando nuevos caminos, ¿no? Entonces, puedo abordar temas que ya son conocidos o que ya aparecieron en mis libros anteriores, pero seguramente con otra mirada, ¿no? No es lo mismo el hijo que critica al padre porque lo considera malo o porque cree que le ha hecho daño, que cuando uno ya tiene la edad de lo que sería ya un padre o ya piensa en tener un hogar, es decir, probablemente ser papá también. O sea, la mirada es distinta. Tratas de entender un poquito más a tu padre, a tu madre, a tu entorno. Ya no eres tan duro, digamos, tan áspero. Y en otros aspectos también sigues volviendo a arrollar o arrasar con todo lo que aparece a tu paso. Pero siempre trato de darle otra mirada, ¿no? Una mirada distinta. Y quizás se van sumando lecturas, ¿no? Porque ya no eres el mismo Orlando que comenzó, ¿no? Con Onetti, con Vargas Llosa, con Reynoso. ¿Cuáles han sido esas nuevas lecturas que yo noto, por ejemplo, en el manejo de diálogos, ¿no? Está Hemingway, está el propio Robles menciona, ¿no? A Puig, a Fuguet, ¿no? Como otras influencias que van como que sumándose a este trabajo. Lo que yo mencioné cuando me hablaron de esta oralidad y que elogió Juan Manuel Robles de mi último librito, de los diálogos, que son tan veraces, tan humanos, dice él, no puedo ser mezquino tampoco y negar que la influencia peruana muy marcada es también Jaime Bailey. Jaime Bailey obviamente es de otra clase social, tiene temas muy limeños, entornos muy limeños o de Miami, que son muy recurrentes en su obra, pero el manejo del oído que él tiene es notable, ¿no? Y yo no podría ser mezquino
con Bailey en ese sentido. Reynoso tiene otra manera de narrar, obviamente, no como yo la tengo, que él le pone un toque poético que yo no tengo, esa vena poética. Por ejemplo, yo estoy maravillado de una novela que estoy releyendo ahora, que hace tiempo que no la leía, que es de Edgardo Rivera Martínez, por ejemplo, que es País de Jauja, donde justamente habla de eso y te hace recordar cuando tú empiezas. Él no sabía si quería ser pianista o si iba a ser escritor, se encontraba escindido, ¿no? Y por ejemplo el muchacho, cuando recién empieza a aprender y hace las preguntas, y el huayno y la música peruana, ¿en qué se diferencia de lo que es la ópera o la música clásica? ¿Por qué no podemos conjugarlas, ¿no? Entonces es ese deseo de juntar, enhebrar, digamos, lo popular con lo, digamos, lo elevado, ¿no? No tener esa mirada de la ceja alzada de decir el arte es solamente para un grupo selecto, ¿no? Solamente para poquitos, no, es para todos, ¿no? Entonces, esa mirada, esa sensibilidad y sobre todo en las primeras veces, el enamorarse, que te llenan de nostalgia, ¿no? Entonces, él hace, digamos, un mural de Jauja que cualquiera lo podría hacer de su ciudad, ¿no? No con su talento, sin duda alguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lees País de Jauja y dices, es una novela monumental, por muchos críticos ha sido considerada la mejor novela del Perú publicada en los años 90, imagínate, ¿no? Es que eso es cuando uno lee a un autor que lo admira, ¿no? Y dices, yo quiero hacerlo como él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna vez quisiera abocarme, lanzarme a la escritura de una novela, quisiera hacerlo como de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Con esa sencillez, pero también con esa claridad y con esa belleza con la que narra él, ¿no? Él, por ejemplo, es uno que me ha maravillado mucho, pero también me maravilla Leonardo Padura, o Mario Conde, el personaje este recurrente de sus novelas policiales, que para mí ha sido una revelación digamos tardía porque no lo conocía. Y también yo disfruto los narradores contemporáneos. Por ejemplo, un autor que no se lee mucho en Arequipa pero que también es notable, El Mundo de los Ríos, Los Juegos Verdaderos. Ahora ha sacado la editorial Surnumérica Los Locos Caballos Colorados, que era pues la novela inédita sobre la que había toda, ¿no? Estuvo años, ¿no? Sin poder publicarse. Sin poder publicarse, con toda esa anécdota, ¿no? Que la tenía de algo extraordinario. Yo consumo no solamente narrativa, sino también a veces leo algunos ensayos, también veo películas, me gusta mucho el cine peruano, el latinoamericano en general, el argentino, el mexicano, que también me ayudan más o menos a enriquecer mi mirada de escritor, ¿no? Son muchas cosas. Sí hay autores que me llamaron la atención en los últimos tiempos, de los peruanos y que he estado releyendo. También te mencionaba que me parece muy, muy bueno, ¿no? Muy perspicaz, muy agudo, Carlos Yoshimito, por ejemplo, ¿no? Que yo no tengo su estilo ni tengo su mérito literario, digámosle, pero que también me parece un gran narrador. He consumido mucho en mi juventud y a veces releo algo de Bukowski, que también algo me ha quedado, ¿no? De Henry Miller, de los malditos norteamericanos, y obviamente, ¿no? Que nunca puedo olvidarlo de Raymond Carver, ¿no? A veces ya parece como el lugar común mencionar a Carver, pero Carver es uno de los maestros del cuento breve. Hay gente que cree que por mencionarlo tanto y leerlo tanto ya como que se va a pervertir, ¿no? Hay gente que cree que ellos tienen que ser caletas y así nomás tienen que quedarse. No, si son buenos tiene que leerlos la masa, ¿no? Entonces, es lo que me parece que ha pasado con Ribeiro. Ribeiro era un autor que era muy caleta, o sea, era un autor peruano, digamos en el peor sentido, porque era muy conocido, pero solamente en el Perú, y su talento merecía que lo lean en todos lados, como está ocurriendo ahora. Seix Barral publica en 2019 por los 90 años, ¿no? El nacimiento de Ribeiro, ediciones, no solamente La Palabra del Mudo, que es pues la que tenemos que leer todos en el colegio, supongo, ¿no? Al menos un par de cuentos de La Palabra del Mudo, prosas apátridas y un diario que es un manual para escritores. Yo digo siempre, así como el pez en el agua es como la bitácora de un tipo que quiere aprender a escribir en el Perú, La Tentación del Fracaso es el manual del mejor cuentista peruano. Yo creo que cualquier tipo que quiera escribir aquí en el Perú tiene que leer La Tentación del Fracaso. Es un librazo, tiene lecciones, una mirada puntillosa, un análisis. Te das cuenta qué cosas de su vida han marcado tanto a Ribeiro que le han invitado a escribir ciertos cuentos, ¿no? Entonces ahí está la realidad, la vida y la literatura conjugadas, ¿no? Entonces para mí son libros fundamentales. Y yo lo que mencionabas, ¿no? Tanto autores como, bueno, como Ribeiro, pero también a los que han tenido vidas, ¿no? Más disipadas, complicadas, ¿no? Como Bukowski, ¿no? No sé si al inicio tú sentías que tus escritos, ¿no? Quizás de una década atrás, ¿no? Como Mi Familia de otras miserias, había como un halo de malditismo, que luego tú quizás me comentaste que era más esta honestidad, ¿no? Narrar con honestidad, porque quizás es lo que tú has vivido, vienes de un entorno así, ¿no? Una familia complicada, donde hay muchos conflictos, ¿no? Pero tú sientes ahora con el paso de los años que ya has ido perdiendo eso, o sea, como que ya no necesitas buscar sosiego en la escritura. Cuando se habla del malditismo, muchas veces se cae en el ninguneo o en el menosprecio.
Yo creo que nunca al momento de escribir he buscado ser un maldito. Simplemente he sido auténtico con lo que yo siento, con lo que a mí me interesa, con lo que a mí me llama la atención. No sé si todavía se puede hacer un maldito con 40 años sin pelo, ¿no? Hay temas que siempre están allí latiendo, recuerdos que siempre aparecen. Cuando escribes, cuando te pegas una bomba, cuando estás con los amigos, cuando vuelves al colegio, cuando cumples bodas de plata y te reencuentras con toda la gente y te das cuenta que hay gente que no ha cambiado, que siguen maltratando al que tiene un color de piel distinto, al homosexual, a la lesbiana, al que se cambió de sexo. Y siempre hay los mismos prejuicios, la homofobia, todo eso aflora. Tú dices, no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos. Han pasado 25 años de que terminamos el colegio y hay gente que sigue con la misma estupidez. Entonces dices, no hay solución. Yo no he buscado nunca ser un maldito, ni escribir historias malditistas. Simplemente es lo que me ha tocado, ¿no? Lo que me ha hecho. No sería el escritor que soy si no hubiera conocido el alcohol, si no me hubiera encandilado tanto con el alcohol como me encandilé con la literatura, ¿no? No sería quien soy si no hubiera sido hincha del Melgar. Seguramente siendo hincha de un equipo de la capital sería distinto, sufriría menos, pero ser hincha del Melgar me ha enseñado de una manera muy pedagógica que las cosas cuestan muchísimo y que para ser felices hay que esperar. Es una paciente espera, ¿no? Lo que a mí me ha costado ver a mi equipo campeón es una lección de vida y que me dice, cualquier cosa que tú quieras lograr te va a costar. Si te costó 33 años ver a tu equipo campeón, imagínate si quieres escribir una gran novela. Algún día la escribirás, no lo sabes, ¿no? Pero es una paciencia, ¿no? Una larga paciencia. Entonces, no sería el que soy si no hubiera consumido tanto cine de Pedro Almodóvar, porque ahí me di cuenta que mi vida siempre está en modo melodrama. Y por eso creo que alguna vez te comenté, Jorge Coaguila corrigió mis libros de la pandemia, El niño de la arboleda, y me decía, Orlando, me gusta tu narrativa, pero quítale el melodrama. Pero él me está pidiendo que deje de ser yo, claro, porque si a mi narrativa le quito el melodrama, se cae en pedazos, porque eso soy yo. Entonces, yo siempre hago hincapié en que como es mi personaje, soy yo. Yo vivo melodramáticamente un partido de fútbol, como el del 15 de agosto, que nos valoran el día de Arequipa en la noche. Y yo vivo melodramáticamente cuando me dicen, oye, tienes que hacerte ver porque tienes un problema en la espalda, me duele la espalda y pienso que ya me voy a morir, ¿no? Entonces, yo todo lo vivo melodramáticamente. Y cuando tengo una relación también la vivo con esa intensidad, ¿no? Con ese amor paroxístico. Entonces, no tengo otra manera de entender la vida. Entonces, en eso sí, mis personajes son muy fieles a mí mismo, como yo siento y como yo me siento a mí mismo y siento las relaciones, con el fútbol, con la pareja, con mis estudiantes, con los amigos, con el barrio, con la política, etc. ¿Y cómo abordas tú estas definiciones que a veces se hacen, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? La autoficción, ¿no? Que tú mismo lo has denominado en algún momento tus cuentos, ¿no? Que es autoficción en el sentido como que más práctico, ¿no? Más genérico, ¿no? De que son ficciones que tienen esta base biográfica, ¿no? De, como tú acabas de mencionarme, ¿no? No sé si a veces eso genera una incomodidad, una disonancia o gente que cree otro tipo de cosas sobre tu literatura cuando las denominas como autoficcionales. Bueno, yo ya, con tanto hablado, comentado, discutido y con tanto escarnio que también se hace a los escritores que somos autoficcionales, yo te puedo decir lo que me decía Reynoso, ¿no? Marcel Proust, o como se pronuncia en francés, es autoficcional. Cervantes es autoficcional. Vargas Llosa sin duda es autoficcional. No se diga lo mismo, pues sería más que obvio, ¿no? De un Bailey o de un Sábato. Entonces, todo escritor al fin y al cabo es autoficcional, porque habla sobre lo que te sacude, lo que te molesta, lo que te incomoda, lo que quieres cambiar. Los temas que tú abordas son los que dan cuenta de por qué estás enemistado con el mundo. Entonces, yo a veces leo en las redes, yo soy un escritor muy feliz, tengo mi esposa que me ama, tengo mi hija que me adora, enseño en la mejor universidad de los Estados Unidos, no tengo enemigos, soy lo máximo. Entonces, un tipo que está bien con su esposa, que tiene su hija bien, que tiene su buena chamba y que dice que se lleva bien con todos, ¿cómo hace para escribir? ¿O de qué escribe? Claro, mi amigo Carlos Rivera, que lo conoces, ¿no? Me dice, Orlando, pero ahora yo te veo muy feliz, te veo más centrado, estás conviviendo, te quieres alejar de la noche, de los excesos, del malditismo, pero ¿no te da miedo, Orlando? ¿Sobre qué vas a escribir? Sobre cosas nuevas, pues, ¿no? Pero yo no entiendo la felicidad completa, siempre hay algo que te jode. Ahora hice las paces con mi viejo, me llevo bien con él, no me peleo ya con mi padre, con mi mamá, excelente, tengo mi flaca, ya no me peleo. Pero si te va bien con la esposa, con la flaca, con los padres, de repente te va mal en el trabajo, porque te echaron del trabajo. Y si te va bien en el trabajo, te llevas mal con tu esposa, o le engañas o te engañó. Entonces, siempre hay algo que hace que la mesa cojee. Puede ser la vecina,
Puede ser la amiga, puede ser el profesor, puede ser el padre, la madre, los amigos, puede ser tu equipo de fútbol. Que todo te vaya bien, pero tu equipo siempre pierde. Y estás ahí jodido. Entonces, yo no entiendo la felicidad total, ¿no? No. Creo que si tuviera esa felicidad completa, ya no escribiría historias, ¿no? Estoy muy lejos de eso. Quizás tú eres partidario de eso, de que nunca hay que cerrar heridas, ¿no? Para poder seguir escribiendo, ¿no? O quizás tú lo que haces es abrir nuevas heridas de manera metafórica, ¿no? Para seguir encontrando espacios para encontrar, ¿no? Los caminos de tus historias. No sé si te gusta hacer, no sé, usando esta metáfora del hombre herido, ¿no? Lleno de llagas, o un hombre atravesado de puñales, o simplemente tener estos conflictos que siempre aparecen en la vida. Bueno, en mi familia y otras miserias, digamos que la portada que la hizo, creo que fue Omar Suri, si no me equivoco, era muy elocuente al respecto, ¿no? Como que estás atravesado, ¿no? Como San Sebastián creo que era. Yo justamente estuve el año 2012 y 2013 que estaba chambeando en una revista en Lima, estaba manejando el área cultural, una revista que se llamaba 7, donde yo era jefe de culturales, y justamente había un congreso en la PUC de Lima, en la Católica de Lima, sobre la autoficción. Estaba también ahí Mariana Altaus, estaba Renato Cisneros, que todavía no ha publicado, no había publicado, hace 10 años no había publicado La licencia que nos separa, ¿no? Y justamente en el break que había entre una mesa y otra, yo que acababa de publicar con mis favoritas miserias, le digo, oye Renato, soy Orlando de Arequipa, te quería alcanzar este libro de cuentos que acabo de publicar, ojalá que lo puedas leer. Y se lo di, y él chequeó la portada, yo me alejé lentamente, era como una cafetería ahí en la PUC, y él como que empezó a ojearlo, ¿no? Y dije, qué bueno, de repente lo puede leer, ¿no? Con interés. Porque yo no lo conocía, ni él a mí, ¿no? De repente me había leído en el semanario, no lo sé. Y después de otra mesa, nos volvimos a encontrar en la cafetería. Y Cisneros me hace una pregunta, ¿no? Hacía una hora que le había obsequiado mi libro. Y me dice, Orlando, una pregunta. Sí, por supuesto. He ojeado un par de tus cuentos, los 2, 3 primeros. Ah, qué bueno, le digo. Y te quería hacer una pregunta. Y le digo, sí. Orlando, quiero saber si tu papá está vivo. Y le dije, claro, sí está vivo. ¿Cómo has podido escribir estas historias tan fuertes con él vivo, ¿no? Y le digo, porque tienen algo de verdad, ¿no? Como dice Vargas Llosa, son mentiras que ocultan una profunda verdad. Y si quiero que él las sepa, así duelan, quiero que las lea, ¿no? La verdad creo que no tendría mucho sentido si estuviera muerto. Me interesa que él las lea, pero no estoy seguro si las habrá podido leer, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, porque después pasó el tiempo y él publicó una hermosa novela, a mí me gustó mucho, y siempre la recomiendo, La distancia que nos separa. Lo que le habrá costado el escribir este libro, ¿no? Su padre ya estaba muerto, sin duda, el Gaucho Cisneros, que es un personaje recontra literario, pero estaba muy intrigado por saber si yo había sido capaz de escribir ese libro con mi padre vivo, ¿no? Entonces, yo creo que esas preguntas, esas curiosidades, esa inquietud, las tiene alguien que de verdad está comprometido con la escritura, ¿no? Una experiencia que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y va por ese lado, ¿no? De tener esas heridas que quizás ahora tú mencionas, ¿no? Que se van creando como que nuevas, o no sé si hay una reconciliación con el padre o con quienes se tuvo problemas, ¿no? En la familia, o has aprendido a vivir pese a esas heridas que han existido, ¿no? Eso es lo que quizás yo noto en El niño de la arboleda, ¿no? Que uno de los elementos nuevos en estos cuentos es que se vuelve a tocar la temática familiar, la temática de los conflictos, ¿no? Pero ya no es tan descarnado, ¿no? Como en otros libros, como el que me citas, ¿no? De Mi familia y otras miserias. Acá hay otra forma de ver esa conexión familiar. Como te digo, no hay una reconciliación, pero sí es como que ya aprendes a entender que esa es la familia que te tocó, ¿no? Había antes un cierto escepticismo que me contagió la vida y que después la vida también me dijo que no era tan así, ¿no? Yo en alguna de mis historias escribo que mi madre seguramente soñaba con ser abuela, pero que nunca lo iba a hacer, porque parecía que los 4 hijos no queríamos ser padres. Y luego mis hermanas son ambas mamás. Y luego yo escribí en alguna historia que seguramente mi madre quisiera que una de sus nietas se llame como ella, Sara. Y yo digo, Sara, y como en mi casa ya le van a planificar la profesión, ¿no? Que sea médico, que sea la excelencia como mi mamá, que sea la más chancona, que se saque diplomas, etcétera, ¿no? Y yo digo, si en el futuro existe una Sarita que ya nació y que como mi familia son creyentes, que tenga la bendición de Dios, yo puse en mi historia, cuando ni siquiera mi madre tenía nietos o nietas, yo ponía que sea feliz siendo profesora, siendo escritora, siendo lo que le dé la gana, ¿no? Pero no porque los demás le pongan lo que quiere hacer, como a mí me había pasado, ¿no? Entonces,
Hay muchas cosas en las que yo creía, o que creía que nunca iban a pasar, y la vida me ha demostrado que sí eran posibles, ¿no? Entonces, eso es un poquito también lo que tiene que ver con la madurez con el paso del tiempo. Y también, ¿no? O sea, también yo creo que mi narrativa da cuenta de que uno que ya siente que no es el mismo, que ya no es joven, y que en ese envejecer encuentra otras cosas que no tienen nada que ver con los temas juveniles, ¿no? Ya no hay tanto solo mostrar las miserias, ¿no? Sino como un poco lo que entendí en esta charla es que tú entiendes que como la felicidad no es posible, uno ya entiende que la tristeza, la insatisfacción es parte, ¿no? De lo que nos toca, ¿no? Nos toca vivir. No me he cansado de mostrar las miserias, pero por ejemplo en la pandemia, en Inmunidad de Rebaño, la mirada era pues de la ciudad, las miserias colectivas. Como al Perú una pandemia lo agarró con los pantalones abajo, y como el drama de los arequipeños, la desesperación. En uno de mis cuentos cuento la historia de la señora Cilia Cápira, creo que era la que salió desesperada persiguiendo a Martín Vizcarra para que atendieran a su esposo, en ¿no? el Honorio Delgado, ¿no? Que era un hospital COVID. O cómo salían en los portales de noticias en el Búho, en las noticias de Arequipa, que los enfermos con COVID se lanzaban del segundo piso del Honorio Delgado porque estaban tan desesperados. Entonces yo, como escritor, ya me imaginaba y decía, ¿qué puede hacer que un tipo que está con COVID se lance si está en un lugar donde supuestamente lo van a curar o van a intentar curarlo? Yo creo que lo que vivían allí dentro era un infierno tal, algo tan indecible que no lo podían soportar y preferían la muerte. Con todas esas historias que todavía no se han escrito y que algún día se escribirán, y todo lo que queda por investigar, la mirada ya es de las miserias, no de tu casa, no de tu centro o de tu lugar más íntimo, tu familia, no, es de Arequipa, de nuestros policías, de nuestros médicos, de nuestros docentes universitarios, ¿no? O como tú mencionas en el Niño de la Arboleda, ya aparecen, ¿no? Los militares, por ejemplo, ¿no? La historia del casino, ¿no? La historia del propio padre que está también subyugado a un superior, pero que nos muestra un poco el contexto en el que vivía, ¿no? Lamentablemente cierta, como la mayoría de mis historias. Había un pampón en la Arboleda, donde jugábamos a las canicas y hacíamos volar las comunas, justamente ahora como en el mes de agosto. Y el tipo que agarra, le encargan construir el casino, que no tenía dónde caerse muerto, aparece con 2 carros del año, carros areneros para sus hijos, bicicletas nuevas, ¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? La corrupción. Entonces, tú decías, ahí está la magia, ¿no? Se supone que ahora con mayor acceso a internet hay aparición de las editoriales independientes que da un gran impulso, ¿no? De todas formas a difundir autores, ¿no? Fuera de la capital, ¿no? ¿Qué es lo que sigue faltando ahí, no? ¿Por qué sientes que aún es complicado para un escritor que no está trabajando su obra desde Lima o desde otros espacios, ¿no? Más, como se puede decir, convencionales, llegar a más público, llegar que sus libros tengan más lectores, ¿no? ¿Qué sientes que ahí está faltando, no? Hay una realidad que se cumple en la literatura, se cumple en el derecho, se cumple en la política, se cumple en cualquier profesión que abraces, que es los contactos, el amiguismo, la patería, ¿no? Y ese es un mal endémico. En todos los ámbitos lo vas a encontrar. Entonces, el pasar franela, ilustrar botas para que te den tribuna, para que te den espacio en un lugar, ¿no? Y yo te elogio, tú me elogias, nosotros nos elogiamos y somos amigos y somos de la misma manchita y nos abrimos tribunas. Si no, no funciona la cosa. A mí me han comentado de muchos críticos, por ejemplo, que les entregaba mis libros para que los comentaran y no querían comentarlo. Oye, pero no dices que te parece bueno, sí, pero no, es de provincia, no publica en Lima, ¿para qué? Entonces siempre había que dar espacio a las editoriales de la capital, ¿no? A las grandes editoriales. Ese es un gran problema y contra el que hay que ir contra la corriente. Lamentablemente, la calidad dicen que siempre se impone, se termina imponiendo, pero el problema es cuánto tarda, ¿no? Y cuántos, digamos, tiempo tiene que esperar un autor que, digamos, se merece un mejor lugar, un reconocimiento más, digamos, más generoso de parte de los lectores o de la crítica, etcétera, ¿no? Entonces, me produce sentimientos encontrados, pero también recuerdo, sin duda alguna, como siempre, a Osvaldo Reynoso, que él siempre decía que uno tenía que ser marginal y no buscar complacer a los grandes críticos, ¿no? Que eran los últimos en enterarse de las mejores obras. ¿Tú no sientes quizás que Internet, o bueno, en general, la explosión tecnológica que hay ahora, permite llegar a un público más allá de que sea, digamos, Perú, ¿no? No sé si tú has intentado mostrar tu obra en otros tipos de mecanismos más allá del libro físico, ¿no? No sé cómo tú ves esas otras posibilidades para poder difundir la obra. ¿Cómo lo miras esos aspectos? Por ejemplo, mis estudiantes me hablan de plataformas donde uno se hace conocido y después lo publican. Wattpad, creo que es. Wattpad. Hay gente que también ha escrito en blogs y después se ha vuelto libros. El caso, por ejemplo, de Claudio Ulloa, que primero empezó con un blog
Yo he administrado un blog durante mucho tiempo y ya lo he dejado un poco en el olvido. Yo creo mucho, yo sí soy en ese sentido de la vieja escuela. Yo sí creo que una cosa es el libro en físico y otra cosa es el libro electrónico. No puede haber ninguna comparación al respecto. El deseo de tener el libro impreso, la portada, o leer las páginas con el libro novísimo, recién abierto, el coleccionarlo, el acariciarlo, es como una relación, ¿no? Especial que llevas con el texto. Y no se diga cuando es tu libro, ¿no? Cuando te entregan un ejemplar que lo acaban de sacar de imprenta, es una cosa extraordinaria, ¿no? No me pasa nunca con las obras en PDF. Yo te puedo decir, he leído muy buenos libros en formato PDF, pero nunca he formado una relación entrañable con ese autor si no tengo el libro en físico. Es la necesidad, es como un mandato biológico, es decir, tienes que sentir el libro en tus manos, acariciarlo para que generes un vínculo y sobre todo subrayarlo con lapicerito, ¿no? Hacer anotaciones, ¿no? Sumillado. Allí ya recién generas un vínculo. No, la verdad que no. Y supongo que también para tener la aspiración de que te publique una editorial en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, una editorial en España, Madrid, Barcelona. Yo creo que un requisito fundamental va a ser que uno viva allí, ¿no? Que uno haga vida allí, que uno pueda tener la facilidad de estar imprimiendo los libros y presentando los manuscritos. Porque yo también tengo un prejuicio muy grande cuando te dicen, por ejemplo, presente su manuscrito en PDF o en Word. Yo digo, una editorial de renombre, que del Perú 500, de Buenos Aires, de Argentina 1000, de Ecuador 100, de Bolivia 200. ¿Te imaginas una editorial que acepte manuscritos o mecanuscritos, para ser precisos, en Word, en PDF, que pueda leerse, tragarse todos los trabajos, que pueden ser buenos, regulares y la mayoría seguramente muy, muy pobres, digamos literariamente? No creo que sea posible, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico cuando te dicen que tú puedes mandar el trabajo por email. Digo, difícil que te lo lean a conciencia, que acaso termine en la mitad de tu libro. No, yo también soy un convencido de que una editorial que de verdad te va a leer o se va a tomar la molestia de criticar tu trabajo, animarse a publicarlo, tiene que recibirlo, ¿no? Impreso. Y te imaginarás tú, ¿no? Enviar una novelita de 100 páginas nomás, una novela cortita, hasta Buenos Aires, digamos, ya nomás te digo de Sudamérica, ya no se diga a Madrid o a Barcelona, es algo carísimo, en precios que para mí sin duda son bastante elevados, ¿no? Por ejemplo, este último libro que he sacado, Itinerario de la Melancolía, imagínate, me lo compran y están en Moyobamba, tengo que mandarlo por Olva, hasta Moyobamba, que es acá nomás en el Perú, me cobran 22, 23 soles y el libro es pequeño. Imagínate fuera un novelón como Podéis de Jauja, de Rivera Martínez, ¿cuánto me sacaría, no? Si alguna vez tiene la posibilidad de escribir una novela, quisiera publicarla en una editorial que tenga, no porque te parezca una editorial buenaza, ¿no? Te digo justamente por la difusión, porque si acaso tienes pocos lectores, tengan la facilidad de encontrarla en cualquier parte del Perú, ¿no? Y yo sí sueño, espero, ansío, que las pequeñas editoriales se ganen ese espacio, como se lo han ganado editoriales pequeñas, ¿no? O sea, no solamente de Valeria de Peso Pluma, porque tiene un catálogo muy selecto. Tiene Mariana Enríquez, por ejemplo, que es una gran narradora argentina. Y en escritoras tiene pues a Gabriela Wiener, ¿no? Que es muy elogiada, incluso le están publicando en España. Pero yo espero que las editoriales independientes arequipeñas den ese salto, ¿no? Porque han dado muchas en Lima. Sobre el panorama, digamos, literario en Arequipa, no has mencionado mucho la ciudad, ¿no? No sé qué lectura tú puedes tener ahora, ¿no? Ya siendo un escritor con muchos libros publicados, ¿no? Con más experiencia. ¿Cómo ves un poco lo que se está desarrollando en Arequipa o en el sur, ¿no? En cuanto a autoras, autores, editoriales, ferias? Yo hice una selección de cuentos, era más que todo un muestrario, ¿no? De narrativa arequipeña, digamos, contemporánea, que el proyecto era justamente publicarlo con la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en la anterior gestión, ¿no? Lamentablemente nunca se dio pues tribuna para este librito. En esa selección yo puse a un autor que es muy bueno, que es elogiado por la crítica, por la academia, digámosle, y que ganó el premio Copé, que es Yuri Vázquez, ¿no? Muy prolífico además, que es un autor exclusivo de Surnumérica. Puse a Denis Arias. Yo en mis clases de literatura hago leer un cuento magnífico de Denis Arias de su libro de cuentos Ciudad Lineal, que es Reunión Familiar. Es una familia que decide morir colectivamente. Ya, nos vamos a ir todos, pero en familia, en manchita, para que nadie quede, ¿no? Y deciden matarse. De una manera, digamos, muy singular, entre comillas. Yo siempre hago leer en literatura peruana a Denis Arias, me parece un gran narrador. Bueno, de su libro es uno de los que más me llama la atención. Me gustó mucho el primer libro de cuentos de Alex Rivera de los Ríos, Nena, muy bueno. De ahí también saqué una historia, algún cuento de Aldo Díaz,
También elegí 2 cuentos de Jorge Montesa, uno de Sombras en el agua, que es su primer libro de cuentos, y otro que todavía era inédito, que se llamaba Nina, que gentilmente me lo alcanzó para la colección de este cuentos y que también luego leer en mi clase de literatura peruana. Entonces, como te podrás dar cuenta, yo trato de que mis estudiantes conozcan un poquito más a los autores peruanos, ¿no? A los arequipeños sobre todo, no solamente a los que llamaríamos pues las vacas sagradas o los célebres, ¿no? Uno que es conocido en todo el orbe como Vargas Llosa u otro que todavía sigue siendo caleta como Osvaldo Reynoso. Cuando fui jurado del Premio Nacional de Cuento, hace dos años, 2021, también pude leer el libro de Yero Chuquicaña, que es de Hilo, si no me equivoco, que se llama Perón de Segunda Mano, que también es un libro que es bastante interesante, que también es muy conocido aquí en la ciudad. Y también tendría que recomendar a Gustavo Pino. Gustavo Pino, que aparte de escritor, es un amigo mío, con él he hecho la maestría en la Católica de Santa María, periodista, también compañero de algunas noches de excesos, ¿no? Alguien que yo aprecio mucho y que está teniendo un camino no solamente por el ámbito de la escritura, sino también de lo que es la cinematografía, está haciendo cortos, documentales. Por ejemplo, hablabas, ¿no?, de Mariana Enríquez, de autoras que actualmente en Latinoamérica son como que el top, digamos, mediático y también editorial y de Sí. lectoría, son autoras mujeres, ¿no? No sé, ¿tú ves que también en Arequipa hay una mayor aparición de literatura escrita por mujeres? ¿Sientes que hay más espacios, hay menos prejuicios? ¿A las editoriales apuestan por ellas? ¿O sientes que aún hay obstáculos? ¿Tú cómo ves eso en el momento que también tú has estado buscando lecturas para tu Bueno, muestra? la narradora que conozco, que se lo ha tomado muy en serio acá y que ya tiene cierto prestigio ganado, escribe narrativa que es, digamos, fantástica, que es Victoria Vargas Peraltilla. Ahí incluso la entrevisté para El Pueblo. El domingo, por el Día de Arequipa, los previos del Día de Arequipa, hice una selección de fragmentos de autores, ¿no? Obviamente puse a Reynoso y a Vargas Llosa, que son fundamentales, pero también puse a Rosa Núñez, cuando ella describe lo que es la Facultad de Letras, ¿no? Literatura, filosofía, y San Agustín, en la UNSA. He leído su libro de cuentos, Objetos de mi tocador, si no me equivoco, y también utilizo uno de sus cuentos en mis talleres de escritura creativa y de literatura peruana. Sin duda alguna, que ganó también el Premio Nacional de Literatura y que es una escritora muy profesional y aparte traductora, que vive en Alemania, si no me equivoco, que es Teresa Ruiz Rosas. Teresa Ruiz Rosas ya es una autora, pues, digamos, consagrada, ¿no? Ya tiene toda una carrera. Y de las nuevas, más sé que están metidas por ahí algunas nuevas poetas, ¿no? Pero narradoras nuevas, la verdad que no conozco. Seguramente si me moviera en el ámbito de la escuela de literatura, en San Agustín, tendría una idea más cabal de esto, ¿no? Pero sí de las peruanas, sí, me gustan mucho los primeros libros de Katia Dawi. Por ejemplo, Aquí no hay icebergs. Me gusta mucho también Romina Paredes, que publicó también Famulus, creo que se llamaba su libro de cuentos, que también postuló al Premio Nacional de Literatura y yo la consideré entre las mejores obras que se presentaron. Era su primer libro de cuentos y tenía una mirada muy... Claro. Ya ha publicado un segundo libro ahora, ¿no? Monstruos, creo que es. Ajá, sí. Monstruos, que todavía no lo he leído, que ya está creo que Con Tusquets salió. Tusquets, ¿no es cierto? Sí, sí he visto el libro en librerías, me alegra mucho por ella porque yo le he visto mucha pasta. Leo autoras, sí, por supuesto, pero no como debiera, sobre todo a las arequipeñas. Aún falta el acceso, ¿no?, a las editoriales, ¿no? Quizás ahí es algo que deberían una mayor apuesta, ¿no? Le contaba a mi novia y le decía, yo ya tengo 8 libros publicados, tengo más de 42 años, me he entregado a esto, no soy un advenedizo, ya algo he hecho, ¿no? Por esto que me apasiona, que es la escritura. Y tengo que estar buscando al editor, yendo a Calle Nueva, ¿no? Esperándolo una hora y media para que se aparezca, ¿no? Le alcance mis libros. Algo que yo no debería pasar por eso, porque ya, pues, no soy un mozalbete, ¿no? Ya ni cabello tengo, pues, Jorge, ¿no? Eso yo le contaba a mi novia. Y digo, eso me produce mucha desazón, porque creo que no me merezco, digamos, este tipo de destrato, ¿no? Pero ya uno está acostumbrado a eso. Pero yo le decía a mi novia, si yo, ¿no? Con lo poco que he hecho que a alguien me dé una tribuna en el pueblo, que escribo en Hildebrand, que tengo algunos lectores que me escriben por las redes y me dicen, oye, publicaste algo, quiero leerlo, ¿dónde compro tu libro? ¿Dónde nos contactamos? Digo, ¿qué pasará con el joven como yo alguna vez lo fui, que está en la universidad como yo alguna vez lo estuve, y que no sabe qué pasos dar para escribir, no sabe qué editorial ir? ¿Qué hará si no tiene ningún amigo, si no está vinculado con nadie, si no es franelero de nadie? Yo digo, qué terrible, ¿no? Y si eres amiguito,
escribas como escribas, te van a dar tribuna. Es así, es triste, pero hay que reconocerlo. Pero nunca le voy a decir no lo hagas. Nunca voy a intimidar, decirle no, evítalo. Algo que la experiencia me ha enseñado, y siempre lo aplico por suerte, es que cuando alguien quiere animarse a escribir, yo no lo disuado. Sí le digo, no es fácil, acá hay mucha argolla, patería, si eres bueno te van a ningunear, si eres muy bueno peor, ¿no? Siempre cuando alguien me dice quiero escribir, adelante, le digo. Te va a costar, no es fácil. Si lo haces como entiendo yo la literatura, que es entregarse de lleno, no tener miedos, hablar sobre lo que te duele, sobre lo que te avergüenza, sin reparos, sin pensar en el qué dirán, va a ser fuerte, va a ser un remesón, te va a chocar al comienzo, después te vas a acostumbrar. ¿Listo? Pero hazlo. Lo peor que te podría decir es no lo hagas. Entonces yo pienso en los que están empezando. No en mí, que ya estoy jugando ya prácticamente el segundo tiempo. No, pienso en los que recién están sentados en la cancha, los que están en calichines. Pienso en ellos y me da pena. Y digo, qué difícil la debe estar pasando. Y siguiendo esa jerga futbolera, para este segundo tiempo, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr? ¿No? Hablas de que los cuentos siguen brotando con otras temáticas, ¿no? Tienes quizás en mente una novela o más adelante, ¿no? Proyectado, pero ¿qué tipos de libros crees que quieres generar? Porque no sé si tus libros brotan así como un proyecto y dices voy a hacer un libro como El niño de la arboleda o simplemente vas viendo cuentos que has ido generando y los vas luego agrupando según temáticas. No sé cómo es que te vas planeando eso. No tengo un plan de viaje, no tengo un esquema básico al momento de escribir una historia. Yo creo que un esquema, fichas de lectura, hay gente que toma fotografías, que prepara todo un ambiente adecuado para estimularse y ser creativo, ¿no? Yo creo que esa meticulosidad, si cabe el término, tiene que ver con la novela, que es un proyecto de largo aliento. Si acaso empiezo a hacerla, tendría que hacerlo cuando esté de vacaciones, ¿no? Cuando tenga el debido tiempo para emprender ese camino, ¿no? Pero todavía no lo veo tan cercano. Siempre lo mío son las historias, algo que me pasa, algo que pienso, algo de conversar contigo que recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaba conversando contigo y tú sacas de tu mochila tantos libros que yo he publicado que me parecen bastantes, ¿no? A pesar de que son pequeños, y me pongo a pensar y se me viene a la cabeza Gabriel García Márquez. Tú sabes que él murió aparentemente con demencia senil, o sea, ya no se acordaba quién era, le cantaban las mañanitas el día de su cumpleaños y no sabía que él era Gabriel García Márquez. Entonces me lo imagino a él, que estaba tan preocupado por la memoria, ¿no? Y por evitar la amnesia, que esté en su biblioteca ahí en Ciudad de México y que mire ya, digamos, en esa oscuridad en la que lo sumió el Alzheimer, la demencia senil, y que vea las mejores ediciones del Amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad, El que no tiene quien le escriba, La hojarasca, y que él ni siquiera sepa que él es el autor de esas obras maestras. Qué terrible, ¿no? Me puse a pensar en el escritor viejo, acabado, fracasado, como algo tan recurrente en la narrativa de Ribeiro, y que un joven lo cita para conversar en un parque que ni siquiera sabemos el nombre, y que empieza a sacar los libros, y que él dice, ¿eso es mío? No, no soy yo. El pata que ha escrito eso está mal de la cabeza, y yo no creo que esté tan mal para escribir eso. Mira lo que habla de su viejo, de su vieja, de su familia, de su flaca. No, ese huevón está loco, ¿no? Yo no quiero ser así, ¿no? Entonces, alguien que recusa, que rechaza y dice, no, eso no es mío, ese huevón no soy yo, ¿no? Entonces, algo así medio, a la vez desopilante, a la vez patético, como suelen ser mis historias, pero eso se me ocurre, ¿no? El encuentro entre un lector y un escritor, o un escritor que está empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Y uno que cree que ya los dio todos, ¿no? Y que dice, ¿es mío eso, en serio? Alguna vez pensé que iba a escribir tantos libros, no lo sé, ¿no? Entonces, es como también hacer las sumas y las restas, ¿no? Y que eso es síntoma inequívoco de vejez, ¿no? De que uno ya se siente viejo, ¿no? De encontrarte contigo en el futuro y decir, y que te acusen, ¿no? Por ejemplo, algo que me pregunta mucho mi novia, y que a partir de la convivencia con ella, se vuelve la pregunta recurrente, y me dice, oye, pero, ya, hablando en serio, fuera de jodas, Orlando, ¿tú te has puesto a pensar, si tienes un hijo, ¿qué harías para que lea tus libros? O sea, ¿cómo le explicarías las mierdas que dices de tu padre? O sea, y te imaginas a tu hijo que digas, oye, ¿por qué hablabas así del abuelo, no? ¿Por qué escribías estas cosas de la abuela, de mis tíos? ¿Cómo le vas a explicar eso? Y la única respuesta que tengo yo, si acaso sucediera, y obviamente puedo escribir en la ficción, porque tú estás en la ficción, haces lo que no te da la vida, ¿no? Imagínate que escribo una historia donde tengo 2, 3 hijos. No tendría que explicar lo que no se tiene que explicar. Un libro no se tiene que explicar, ¿no? Siempre caemos, incluso los docentes, en la pregunta, perdón el término, la pregunta más cojuda, ¿no? ¿Ya leíste el cuento que te dejé? Sí. ¿La novela que te dejé? Sí.
¿Cuál es el mensaje del autor? La puta madre. No vamos a ver Oppenheimer o si quieres Barbie al Cine Planet para que al final de la puerta el profesor si te aparezca o el periodista te diga ¿cuál es el mensaje de Barbie? ¿Cuál es la moraleja de Oppenheimer? No. Tú coliges eso. Christopher Nolan no tiene que decirte, oye, quiero hacerte reflexionar sobre lo que el hombre puede hacer y cómo nos hemos matado, nos deshumanizamos cuando creamos supuestamente con la ciencia. No tendría por qué explicarle lo que no se tiene que explicar. La pregunta es, ¿a qué edad debería leer esos textos? Eso sí, como me decía mi maestro Osvaldo. Osvaldo me decía, yo he amado como a una hija a mi sobrina Rosita. Y cada vez que ella empezaba un nuevo año en la secundaria, me decía Osvaldo, yo quería regalarle el día de su cumpleaños Los Inocentes. Pero en un momento a otro decía, no, no está lista. Estoy en un colegio de monjitas, todas son mujeres en el salón. ¿Qué iba a pensar de su tío Osvaldo? No, y que él se reprimía y no le regalaba, y no le regalaba. Y creo que recién le regaló Los Inocentes cuando ya estaba en la universidad, o sea, cuando prácticamente ya era mayor de edad, y con cierto pudor, todavía resquemor, ¿no? Y su sobrina Rosita, quien yo conocí aquí en Arequipa, en el evento del Hey Festival, decía, lo que no sabía mi tío Osvaldo es que yo lo había leído hace mucho tiempo, ¿no? Y que a mí me gustó Los Inocentes, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Yo me pongo a pensar en un niño y a qué edad podría leer mis cuentos, ¿no? Para que converse en serio conmigo sobre las historias. Y a ti esa pregunta, bueno, hipotética, ¿no? ¿Te da temor? Para nada, ¿no? Es más, ¿no? Lo que sería que te lea alguien que sea de tu propia sangre, ¿no? Alguien que haya nacido de ti, ¿no? Que tenga tu carga genética, debe ser algo privilegiado, ¿no? Entonces, no, ningún temor. Siempre lo he dicho. Lo digo en los talleres, lo digo cuando converso con gente que de verdad le gusta la literatura, los libros, como a ti. Uno puede darse la licencia de tener miedo en cualquier aspecto, con una bomba sexy que no rindas en la cama. Oye, si fallo, si no estoy a la altura, pateando un penal en la pichanga en tu barrio, no hay nadie en la tribu, no está ni tu flaca, no está ni tu mamá mirándote, pero tienes miedo de fallar el penal porque tienes miedo de quedar mal con tu equipo. Puedes tener miedo de decir, si mañana me muero, ¿Dios existirá? ¿Por qué no he ido a misa? ¿Por qué no me he confesado? ¿Por qué siempre he dicho que soy agnóstico? Puedes tener miedo cuando dices, ¿estaré haciendo bien lo que hago con mi vida? ¿No? ¿Me he equivocado? ¿De verdad soy escritor o tengo que volver a ser ingeniero? En el fútbol, en el trabajo, con la esposa. Pero nunca puedes tener miedo cuando se trata de escribir. Y recuerdo mucho a Netti, es la hora de la verdad. Esa es la verdadera hora de la verdad. Ten miedo de patear un penal, de que tu equipo pierda, de que mañana te mueras, de que tengas una enfermedad terminal. Pero nunca tengas miedo a la hora de escribir. Entonces, lo que menos tengo miedo es a la hora de escribir. Tengo tíos que me han dicho, no te has debido meter con esta parte de la familia es media gangsteril. Orlando, te tengo que buscar un chaleco porque estos te pueden hacer matar. Yo a veces veía sombras, escribí una cosa muy fuerte sobre las herencias. En mi casa también, en mi familia materna hay un problema muy fuerte de herencia. Y a veces veía sombras en Cerro Colorado y decía, me están siguiendo, me quieren dar vuelta, ¿no? Hasta me psicoseé, como se dice, ¿no? Estaba psicoseado. Nunca he tenido miedo a escribir. Y eso es lo que me preguntaba Juan Manuel Robles cuando presentó el libro. Orlando, ¿qué consecuencias han tenido tus libros en tu vida personal? Le digo, las debidas, ¿no? Las necesarias. Pero nunca me han dado miedo. Y por eso me conmueve, sinceramente me conmueve, y me siento un calichín al lado de este escritor napolitano, creo que es Roberto Saviano. Ha escrito sobre un tema tan delicado sobre las mafias del narcotráfico que tiene que vivir con seguridad a su lado. Es una sempiterna guardia que está cuidando su vida. Y él sigue escribiendo. Entonces, yo le digo a Roberto Saviano, soy un calichín, pues, ¿no? Entonces, si él lo hace, ¿por qué yo no? Yo en el salón a mis estudiantes les digo, lo más importante es la pasión. Cuando yo era niño y jugaba a la pelota, por ejemplo, había un tiro libre, agarraba la pelota y pensaba en Maradona, así como pensamos ahora en Messi o en Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces yo ponía el balón en la cancha de Fulvito o en el parque de la Arboleda, y cuando le iba a pegar, porque yo soy zurdo, pensaba en Maradona. Y cuando le daba, no me salía Maradona, me salía Macero, o sea, hasta el culo. Pero no por eso dejaba de pegarle, porque me apasiona. Entonces, siempre he querido jugar al fútbol. He querido ser un delantero como Bernardo Cuesta, pero no lo he sido. Pero cada vez que juego a la pelota con los amigos, con los profesores de la universidad, con mis estudiantes que juego a la pelota cuando cerramos el semestre, lo hago con la misma pasión y el mismo empeño, empuje, con el mismo amor que lo hago cuando tenía 10, 12 años. Es algo que siempre me hace dar más de mí. Igual es la pasión por la escritura. Oye, tus relatos son flojitos nomás. Me dijo una vez un periodista arequipeño, me dijo, Orlando, he leído tu libro, el más preciso que has sacado, Bitácora de unos veleros. Mira, tus cuentos no me gustan. Siempre son recurrentes la intimidad, la familia, las parejas.
No me llama mucho la atención, me dijo. Pero sí te voy a decir la verdad. El de tu perro Zico me hizo llorar. ¿Para qué te voy a negar? Terminé ese cuento y me puse a llorar. Creo que acá tengo como 40 cuentos. Uno nomás lo conmovió. Pero lo hizo llorar. Para mí la tarea ya está hecha. Que un cuento te lleve las lágrimas me parece un mérito muy grande, ¿no? Con todo esto que me cuentas se cumple este gen melodramático que hay en la literatura, ¿no? No te quepa la menor duda. Si te estoy diciendo, en la última temporada de Breaking Bad, cuando ponía el penúltimo DVD Blu-ray, lo ponía con dolor. No estoy exagerando un ápice. ¿Por qué te tienes que acabar? Igual le pasó con El Padrino. Detenía la película del DVD, ¿sí? Porque no me lo creía. Estaba encerrado en la habitación de mis hermanas, porque el DVD lo había comprado mi hermana mayor, mi hermana Úrsula. Detenía la película, abría la puerta y veía en mi casa la misma mierda de siempre. Mis hermanas peleando, ¿te has puesto mi calzón? ¿Qué te pasa? Mi mamá escribiendo en su computadora su tesis de la maestría, mi hermano encerrado estudiando medicina, todos haciendo su vida miserable, recurrente, típica, monótona. Y yo decía, qué tristes ellos que no tienen el privilegio que tengo yo, que estoy viendo por primera vez en mi vida El Padrino. No hay un ápice de exageración, era un momento culminante. No soy exagerado, orgásmico, porque eso fue El Padrino para mí, eso fue Breaking Bad para mí, y eso fue Vargas Llosa, Reynoso para mí. Es algo excepcional. Las primeras veces son inolvidables, en el cine, en la literatura, en la poesía, en lo que quieras. Y quizás para terminar, ¿no? Y que sea la última pregunta, ya que hablas de hombres rotos, ¿no? De estos dolores, ¿no? ¿Tú sientes que la escritura quizás es eso? Es una forma como una caja de herramientas para componer las roturas que alguien puede tener, que quizás tú puedes tener. Es una buena imagen la que me presentas como para cerrar, ¿no? Y como para no ponernos tan melodramáticos ni melancólicos. Sí, claro. Creo que es un poquito como cuando tú eres niño y eres curioso, que creo que nos pasa a todos. Mi viejo me regala un radio transistor, el antiguo, ¿no? Cuando yo escuchaba los partidos de Melgar, porque nadie transmitía por televisión en los partidos, y tú dices, no, quiero ver cómo está construido, y agarras el cuchillo, ni siquiera tienes las herramientas, ¿no? Con el cuchillo empiezas y abres el radio y empiezas a desarmarlo. Y yo después lo voy a armar igual. El reloj que te regalan de tu abuelito, dices, yo después lo voy a armar. Y lo abres y después te sobran piezas. Bueno, yo creo que también más o menos eso es la escritura. Un rompecabezas de 1000 piezas, que a veces cuando recién empiezas te van a sobrar o faltar piezas, porque las perdiste deliberadamente, porque olvidaste dónde las pusiste, pero a veces el rompecabezas resulta incompleto. Pero está bien que esté incompleto, porque si alguna vez tú armas el rompecabezas tal cual, completo, sin que sobre ni falte nada, ya no vas a escribir más porque has llegado a lo que hacen pues los genios, ¿no? Si acaso alguna vez tienes ese privilegio, de escribir un cuento que sea una obra maestra, como un cuento de Kafka o un cuento de Borges, o escribir una novela que sea como las de García Márquez. Son tantas historias, tantas cosas, ¿no? Y a la vez terminar justamente con esta imagen, ¿no? Con el ruido que provocan estos niños, ¿no? Escolares que están en un momento de distracción, jugando la pelota, jugando matagente, no sé qué están jugando, pero se alegran, se ríen, son felices. Eso es lo que yo siempre trato de recuperar a través de mis historias, ¿no? Alfredo Herrera, en una edición que creo que la tienes de mi primer librito, cierra, perdona que lo cite, pero me parece que es un lector muy atento y fue muy generoso conmigo. Dice, pero sería injusto decir, como dice la mayoría de la gente que me lee, ¿no? Que las historias de Maceira alimentan nuestra pesadumbre o pesimismo. Por el contrario, dice Alfredo Herrera, nos muestran una alternativa para indagar por la esperanza. La ambigüedad que nos ofrece con la anécdota parece llevarnos por falsos caminos hacia un desenlace inesperado y más dramático que la propia historia. Pero no hay trampas, inevitablemente desembocamos personajes y lector en la necesidad de superar nuestra desgracia y a pesar de todo ser felices. Dice Alfredo Herrera, los cuentos de Maceira nos llevan a la ilusión de la felicidad. Por más que es esperanza, congoja, dolor, rabia, lamento, yo creo que en mi narrativa siempre es la ilusión de volver a ser felices, como lo fuimos de niños. Entonces, esa ilusión creo que nunca se pierde, ¿no? Y permanece indemne en todas mis historias. Creo que al fin y al cabo, también el título del primer librito es una declaración de principios, ¿no? Urgente, necesito un retacito nada más. Un retazo de felicidad. Con un retazo todavía puedo seguir adelante. Y conversar contigo es también una forma de felicidad, no te quepa la menor duda, Jorge. Ok, bueno, muchas gracias por eso, Orlando. No, a ti, Jorge, por tu tiempo. Nos hemos extendido más de la cuenta, pero a mí hablar de eso es que me encanta, ¿no? Podría estar hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Lector Beta es una producción de Viñeta Comunicaciones. La idea original y el proyecto son míos, es decir, de Jorge Malpartida Tabuchi. La música que suena en este episodio es de Nojizuma, a través de la plataforma Pixabay. Pueden encontrar los próximos episodios de este podcast en nuestras cuentas de Spotify, Evox, Apple Podcast. No olviden suscribirse para no perderse ninguna novedad.
Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Búsquennos como Lector Beta Podcast. Hasta la próxima.